Buenas tardes a todos. Voy a ser breve, solamente una hora, contándoles una cosa muy breve. En noviembre de hace 75 años, yo creo que nadie de aquí había nacido, pasó una cosa, que se inventó el transistor. El transistor enseguida fue lo que hizo que se pudieran hacer computadores cada vez más rápidos. Los más rápidos se llaman supercomputadores, ¿vale? Son los computadores más rápidos. ¿Y qué ha pasado también? Que los supercomputadores, la computación de altas prestaciones, ha ayudado a otras disciplinas. ¿A quién le hemos ayudado muchísimo? A la inteligencia artificial. La inteligencia artificial tenía ideas que nadie había demostrado que fueran viables, hasta que hubo suficientes datos y hubo suficiente computación, ¿vale? Entonces se demostró que aquello que habían hecho, aquello que habían pensado gente brillante hace muchos años, como ha pasado muchas veces entre la investigación básica y la aplicada, pues era posible. Pero ¿qué pasa? Que la supercomputación, los datos y la inteligencia artificial están cambiando el mundo. Les voy a poner dos ejemplos muy sencillos, que son dos de las aportaciones que yo creo que han influido más, que están influyendo más en la sociedad. Por un lado, el lenguaje natural, el chat GPT, y por otro lado, para mí, la aportación más grande que ha hecho la inteligencia artificial al mundo es predecir cómo se pliega una proteína. Son dos grandes cosas que van a hacer que las cosas cambien y, entre otras cosas, que podamos tener premios Nobel de literatura y premios Nobel en medicina que sean informáticos. El tema de cómo se pliega una proteína a través de las secuencias de aminoácidos era un problema de premio Nobel. Pues ya está ahí, ¿no? Entonces, la supercomputación ha evolucionado mucho. Tenemos computadores ahora que son capaces de ejecutar 10 elevado a 18 operaciones por segundo, ejecutando cosas serias, cosas de la ingeniería, ejecutando cosas menos serias, como temas de la inteligencia artificial, pueden ir 1000 veces más rápido. Hemos evolucionado mucho. Tenemos un gran reto en todavía construir computadores tal como se han construido hasta ahora, y para eso nos vamos a basar en muchas cosas. Lo primero, todavía podemos hacer más pequeño el transistor. Estamos con 3 nanómetros, pero todavía tenemos 1 o 2 generaciones para hacerlo más pequeño, pero el broquis se acaba. Donde hay 1 no habrá más de 10. ¿Y qué podemos hacer con la tecnología que ha conquistado el mundo? La única que en estos momentos resuelve los problemas. Pues podemos especializar, podemos hacer aceleradores. ¿Y qué aceleradores tenemos? Ya tenemos aceleradores de inteligencia artificial. Pero ¿cómo serán los futuros supercomputadores? Máquinas heterogéneas como los móviles. En cualquier móvil hay 8 o 10 tipos diferentes de procesadores. Uno se encarga del 5G, otro se encarga de hacer la DCT, otro se encarga de... Ahí va. Con la tecnología clásica todavía tenemos un recorrido. Entonces tenemos proyectos, como habéis oído, de ayudar a Europa, porque Europa ni diseña ni fabrica chips de alta velocidad, no sabemos diseñar y los fabricamos. Y ahí tenemos, espero que no se enfade Jaume Martorell, que es el comisionado del PERTE Chips, que está haciendo lo imposible y sé que va a conseguir llevarnos a algún puerto. Y ahí está el PSC liderando a nivel europeo el diseño de chips de alta velocidad para los futuros supercomputadores, para los coches autónomos y para el edge computing, la inteligencia artificial. Vamos a tener computadores cuyo objetivo fundamental al principio sea sobre todo, educar a la gente, que la gente pueda hacer algoritmos, en espera de que vengan aquellos que realmente puedan resolver problemas. Hay que educar a los investigadores. Tenemos que hacer de nuestra querida Barcelona, nuestra querida España, el centro del diseño. Y si potenciamos nuestras empresas, como hacen los americanos, como hacen los chinos, estoy convencido que tanto en el tema del chip, de los chips, cuando me dicen el chip no será uno, será muchísimo, y en el tema de la computación cuántica, España, dentro del contexto de Europa, podemos competir y hacer una sociedad más justa. Y bueno, hoy estamos aquí porque hemos firmado, el BSC ha firmado un contrato de adquisición de un computador cuántico y de varios de sus chips que van a estar instalados en el BSC y que queremos que sea abierto y que sea público. Por tanto, cualquier usuario y empresa que quiera utilizar este ordenador cuántico va a poder hacerlo a través de la red española de supercomputación. Pero quizá antes de entrar un poco más en detalle, quería explicar un poco por qué estamos haciendo esto de la computación cuántica, ¿no? De dónde viene todo esto, ¿no?
Y es que al final la cuántica tiene este nombre que es tan místico, ¿no? De algún modo, pero en realidad no somos muchas veces conscientes de que nos rodea y que forma parte de nuestra tecnología desde hace muchísimos años. Tenemos inventos como el transistor, pero también tenemos el GPS, el láser, la resonancia magnética. Muchísimos de estos inventos han sido posibles gracias a que entendemos cómo funciona la física de niveles más pequeños, de los átomos, de la luz, etc. Todo esto se consideró en su momento la primera revolución cuántica, ocurrió a mediados de los 50 y curiosamente la física cuántica en realidad nació a principios de siglo y se tardaron muchos años en realmente dominarla y empezar a ver qué aplicaciones tenía, pero lo conseguimos. Entonces, ¿qué ocurre? Que no solo éramos capaces, y somos capaces, ¿no?, de fabricar dispositivos que funcionan gracias a que entendemos los fenómenos cuánticos, sino que ya queremos siempre ir un poco más allá. Y es cómo podemos manipular la información que sea también cuántica. Del mismo modo que manipulamos la información clásica con los bits, con los ceros y unos, también desde hace muchos años los físicos nos preguntamos si es posible controlar la información cuántica. ¿Qué ocurría? Que la tecnología en su momento no estaba preparada para eso y durante muchos años la información cuántica y la computación cuántica han sido un terreno totalmente teórico en el que sobre todo los físicos han estado trabajando, pero que ni mucho menos podía competir ni todavía puede competir con la computación tradicional, ¿no? Nos acercamos ya a los años 80 y ahí es cuando físicos como Richard Feynman, Premio Nobel de Física, es el primero de los primeros en plantear que la computación tradicional, por muy potente que sea o muy potente que nos lleve, llegará un momento de que se va a encontrar con limitaciones físicas, y es que ya no podremos hacer transistores más pequeños o directamente simular los sistemas cuánticos va a ser muy difícil, exponencialmente difícil. Aún así, seguimos adelante en todo el terreno teórico durante los 80 y realmente fue un campo que tampoco fue de los más importantes durante esos años, porque no dejaba de ser un poco un juguete, ¿no?, de algunos físicos de cómo podríamos procesar esa información cuántica también para comunicaciones, para sensores, etc. Pero nos topamos en los años 90 y ahí ya empiezan a salir los primeros algoritmos cuánticos potentes de verdad. Y es que se demuestra teóricamente que un ordenador cuántico es capaz de romper la criptografía de hoy en día. Entonces, esto es un hito tecnológico muy potente que realmente puso en el mapa la computación cuántica, sobre todo porque tenía aplicaciones más allá de estudiar sistemas físicos complejos. Y es que también se puede utilizar para resolver muchos de los problemas matemáticos más difíciles que encima tienen aplicaciones como en la ciberseguridad, en problemas de optimización, entre muchos otros, ¿no? Aún así, seguía siendo teórico durante los 90 hasta que ya nos acercamos a principios de los 2000 y ahí ya sí que empezamos a tener los primeros experimentos, las primeras puertas lógicas cuánticas, los primeros qubits de diferentes tecnologías y todo eso ya nos permite un poco empezar a soñar de que un ordenador cuántico pueda ser una realidad, no sea solo un objeto teórico que discutamos durante muchos años, sino que realmente pueda tener una aplicación real y seamos sobre todo capaces de construirlo. Entonces, con eso se empieza a hablar de la segunda revolución cuántica. Y es que ya somos capaces de manipular las partículas a nivel cuántico, a nivel atómico, de forma individual, y gracias a ello podemos construir estos ordenadores cuánticos, ¿no? Entonces, ahora ya hoy en día estamos en un momento muy privilegiado históricamente porque ya vemos estos prototipos de ordenadores cuánticos, ya existen muchas tecnologías, cada vez hay más inversión tanto pública como privada en hacer esa tecnología posible y por tanto ya hay muchas empresas que empiezan a ofrecer los servicios de computación cuántica en el mundo. Y ofrecemos nuestra experiencia en supercomputación y en operar máquinas de este estilo para también tener ordenadores cuánticos entre nosotros. Porque al fin y al cabo nosotros formamos parte de una red española de supercomputación, llevamos muchos años ofreciendo servicios de supercomputación públicos a todas aquellas empresas e investigadores que lo necesiten y la idea es seguir haciéndolo y además incluir ordenadores cuánticos en esta infraestructura, ¿no? Alguien tiene que hacer esa tecnología, la tenemos que comprar a alguien que la fabrique y afortunadamente pues tenemos ahora una empresa española además que es Kilimanjaro que además ha juntado con una gran empresa como GMV para poder hacer esto posible. Cada vez hay más tecnología europea capaz de suministrar esta computación cuántica. De hecho, tengo aquí delante dos ejemplos de chips cuánticos que son de tecnología europea, de los proveedores de Kilimanjaro, que es IQM y QuanWare, dos empresas también europeas. Y estos chips cuánticos están aquí y han sido una realidad
gracias a proyectos como este, a proyectos como el de Quantum Spain, ¿no? Y como también decía Mateo, gracias a proyectos como este, hemos sido capaces de ir a Europa y competir contra otros centros de supercomputación en formar parte de la primera red europea de computación y simulación cuántica, la conocida como EuroQCS, donde España va a ser uno de sus 6 primeros nodos y vamos a tener otro ordenador cuántico que va a complementar a este que vamos a tener de Quantum Spain. Comprenderán que yo, como fundador de Kilimanjaro Quantum Tech, que es el nombre de la empresa, tengo que expresar nuestra gran satisfacción y nuestro gran honor en haber sido seleccionados para poder entregar este primer computador cuántico en España y también en el sur de Europa. Por las razones que comentaban antes, el futuro de la computación será híbrido, será supercomputación, que tendrá una gran capacidad como tiene ahora, pero tiene ciertos límites futuros y hay que encontrar maneras para poderlo complementar. Y la cuántica es uno de los fundamentales para poder complementar la supercomputación. Y por tanto nos satisface muchísimo el poder entregar este primer sistema en los próximos meses en la sede del BSC, porque el BSC tiene dos características muy importantes para nosotros. Una es que evidentemente son expertos en supercomputación y también conocen muy bien la cuántica, son expertos en la gestión de estos sistemas, y además los clientes futuros posibles de la supercomputación y de la computación cuántica, que es lo que nos interesa a nosotros como startup de cuántica, los clientes, ¿dónde van hoy? Pues van al BSC, porque necesitan resolver problemas muy complicados. Y nuestros clientes futuros serán los que pasan por el BSC. Tienen problemas de cálculo de materiales, problemas de complejidad enorme, que son nuestros clientes. Cuando nuestra satisfacción viene por el hecho de que trabajamos con ellos, les aportamos nuestra tecnología y estará en muy buenas manos porque la sabéis manejar y gestionar y mejorar muchísimo, pero es que además los usuarios serán usuarios futuros nuestros, que también es fundamental. Y por eso nosotros consideramos que este tipo de proyectos, como el Quantum Spain, favorece, ayuda, contribuye a digamos, desarrollar las startups nacionales que tienen vocación de innovación en tecnologías, en este caso cuánticas. Somos una ingeniería que trabajamos en mercados como el aeroespacial, el mercado de defensa, el mercado de transporte inteligente, el mercado de sistemas de información. Todos ellos son mercados de alta tecnología y también de alta innovación. GMV es el primer proveedor a nivel mundial de centros de control de satélites comerciales. Es también la tercera empresa europea y la primera española en el programa Galileo de navegación por satélite. Y bueno, pues todo eso se consigue con la inversión que decía antes, ¿no? Yo creo que lo que estamos celebrando hoy es que llega el primer ordenador cuántico del sur de Europa, que ya está aquí, que no es un mito, que es una realidad. Y con este hito celebramos no solamente pues, un hito, diríamos, de desarrollo tecnológico, sino también lo que supone para España el posicionamiento en que una vez más las inversiones de tecnologías de alto impacto están dando sus frutos y permiten poner a nuestro país a la vanguardia del deep tech o de las tecnologías emergentes futuras. El resultado de este proyecto no solamente es tener un ordenador cuántico, de hecho tenemos dos, ha anunciado también Alba el EuroHPC, que ahora también os contaré, sino que este esfuerzo se va a poner también a disposición de la academia y de las industrias, porque alrededor de este computador físico se van a crear dos entornos de computadores emulados, accesibles tanto a los emprendedores como a la academia. Además, el Quantum Spain se creó bajo el principio de colaboración y descentralización, ya que aparte de la coordinación necesaria del Centro Nacional de Computación, el Barcelona Supercomputer Center, colaboran 14 instituciones de la red española de supercomputación. Por tanto, es un proyecto que realmente participa todo nuestro país, distintos centros de la red, 14 comunidades autónomas, 24 centros y otros más que no pertenecen a la red y que estamos incorporando por si tienen algún tipo de especialización que luego pues podemos comentar.
El presupuesto del Quantum se diseñó pensando en 3 grandes áreas de alto nivel: el hardware, el laboratorio cuántico y los chips cuánticos, en torno a 10 millones de euros; el software cuántico, Quantum Machine Learning, desarrollo de modelos de aprendizaje cuánticos, 7 millones de euros; y la plataforma de acceso nube a hardware cuántico, que es este emulador, de 5 millones de euros. Gracias a esta idea, España ha sido uno de los 6 países europeos seleccionados por el Consorcio de Supercomputación de la Unión Europea, European High Performance Computing Joint Undertaking, para albergar y operar los primeros ordenadores Quantum Europe HPC, que junto al entorno de Mare Nostrum 5 van a crear en España el ecosistema mixto más potente de Europa.